Buenas, hoy les traemos un pequeño video para que puedan ver cómo realizar una práctica de laboratorio tomando mediciones, ¿sí? La práctica de hoy va a consistir, o les va a servir más que nada para la resolución del inciso D del laboratorio número 1. La práctica más o menos consiste en determinar qué tipo de... Bueno, la idea de esta práctica consiste en determinar en un principio qué tipo de compuerta estamos manejando y poder también medir un poco lo que sería el retardo que se produce entre cuando hay un cambio a la entrada de la compuerta y cómo se ve reflejado a la salida de la misma. Bien, para empezar vamos a ver nuestro instrumental, ¿sí? En primer lugar tenemos una pequeña fuente de alimentación, ¿sí? Con su terminal positivo y su terminal negativo o masa. En segundo lugar, acá tenemos un generador de funciones, ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar, pero básicamente un generador de funciones es un aparato electrónico que me puede entregar a su salida una señal de determinadas características. En particular este nos permite poder tener señales de tipo senoidales, señales de tipo cuadradas, de rampas, señales pulsadas, ruido y señales arbitrarias que nosotros mismos las podemos ingresar con una forma determinada, ¿sí? Bueno, a su vez podemos ajustar la frecuencia de la señal de salida, podemos ajustar la amplitud, podemos ajustar si hay un offset, o es decir, si está centrada con respecto al cero o no en el tiempo. Y bueno, distintos seteos que tenemos dentro de este instrumento. Y otro de los instrumentos, por ahí tal vez el más importante, es el osciloscopio, ¿sí? Acá pueden ver un osciloscopio. Más o menos todos los osciloscopios son similares, los botones más o menos son... Todos osciloscopios traen más o menos los mismos botones. Algunos un poquito más complicados, otros un poquito más sencillos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver les doy un paneo más o menos, esto lo van a aprender a manejar más adelante, pero para que ya vayan tomando un poco de conocimiento. Bien, en primer lugar, siempre estas son las famosas puntas de prueba, ¿sí? Acá se puede ver una punta de prueba, ¿sí? Donde tenemos un cocodrilo habitualmente para la masa y donde tenemos un pequeño ganchito para conectar o sacando el capuchón para poder ir introduciendo en la placa, en este caso en la protoboard, ¿sí? Bien, cada punta de prueba señaliza un canal. En este caso tenemos dos puntas de prueba, tenemos un canal 1 y un canal 2, ¿sí? En la parte superior de cada una de las salidas de los canales, las entradas de los canales, perdón, tenemos lo que es el menú de ese canal, ¿sí? Con esto podemos hacer los ajustes de este canal, ¿sí? Ahora ya vamos a ver para qué son estas perillas, las vamos a ir manejando de forma lenta para que ustedes puedan ir viendo cómo es manejar un instrumento de estas características. Acá tenemos lo mismo, el segundo canal, tenemos el mismo menú, ¿sí? Y acá el tercero, ¿sí? Es lo que se conoce como el menú de la base de tiempo. Esto que nos va a permitir, permitir ajustar cada cuántos segundos yo estoy viendo mi señal en la pantalla. Imagínense que tengo una señal muy rápida, entonces ya lo vamos a ver, voy a ver algo todo como una mancha. Pero yo es como hacer un zoom en el tiempo, ¿sí? Bueno, eso lo voy a poder manejar desde acá, ¿sí? A través del menú del canal horizontal. Y después, bueno, tenemos algunas, estas son las perillas de utilidades, ¿sí? Que nos permiten, bueno, esta perilla AutoSet es bastante importante, ya la van a aprender a usar, ¿sí? Otras perillas importantes, los cursores, las mediciones, ¿sí? Yo cuando aprieto mediciones puedo ir introduciendo distintas mediciones de los distintos canales para que me aparezcan de forma automática en la pantalla. Por ejemplo, acá yo tengo la medición de únicamente la tensión del canal, ¿sí? Podría medir la frecuencia si quisiese,
De hecho está puesta la frecuencia, ¿sí? Nada más que como al no tener nada, ninguna señal conectada al canal 1, que es el canal rojo, no me está midiendo frecuencia, ¿sí? Bien, en general se trata de todo eso, un osciloscopio. Bien, y pasando un poquito a lo que es la práctica de hoy, ¿sí? Vamos a ver un poco en lo que consiste. Vamos a ver, en primer lugar, tenemos la protoboard ya prácticamente armada. Acá tenemos una compuerta, ¿sí? La cual se nos pide, porque se nos borró la parte del superior del encapsulado, se nos pide determinar de qué compuerta se trata, o queremos saber de qué compuerta se trata, ¿sí? Entonces, para ello, sabemos a priori, ¿sí?, que se trata, tiene esta distribución de patas, ¿sí? Pero internamente nosotros no sabemos si es una compuerta AND, si es una compuerta OR, si es una XOR, etc. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener que determinar de qué compuerta se trata. Para ello, ¿cómo podemos hacer para determinar de qué compuerta se trata? Lo mismo de siempre, realizar una tabla de verdad. Nosotros, realizando una tabla de verdad, podemos determinar de qué compuerta se trata. Ahora, ¿cómo realizamos esa tabla de verdad? Bien, para eso armamos este pequeño circuito en protoboard, donde podemos ver en un principio la pastilla, el integrado. Se puede ver acá la pata 14 conectada a BCC, la pata 7 conectada a masa, la pata 1 y la pata 2, como podemos ver en el diagrama, son nuestras entradas y la pata 3 es nuestra salida, ¿sí? Entonces, volviendo al circuito, podemos ver que nuestra pata 1 está conectada a este cablecito azul, la pata 2 a este cable verde, y la pata 3, ¿sí?, sale con una resistencia con un pequeño diodo LED a masa. ¿Qué estamos diciendo con esto? Acá en el diagrama lo que estaríamos haciendo es conectando una resistencia con un pequeño diodo LED a masa. ¿Sí? Entonces, nosotros ingresando valores ceros o unos en estas patas, ¿qué significa ingresar un 0 o un 1? Bueno, como estamos tanto en tecnología CMOS o TTL, en nuestro caso vamos a alimentar la compuerta con 5 volt, ¿sí? Con lo cual vamos a usando lógica positiva, un 1 va a corresponder a 5 volt y un 0 vamos a conectar ese terminal a masa. ¿Queda claro esa parte? Bien, entonces arranquemos para empezar haciendo las pruebas. Bien, acá en el circuito, bueno, vamos a alimentar como primer paso, ¿sí? Fijamos que la tensión de fuente esté en 5 volt, en nuestro caso está en 5,2, no hay ningún problema que esté en esa tensión, ¿sí? Y vamos a conectar nuestras salidas de la fuente al protoboard. Terminal positivo, terminal positivo. Terminal negativo, terminal negativo. Bien, ahí podemos ver que se nos está encendiendo el diodo LED. ¿Por qué ocurre esto? Bien, continuemos. Ahora, vamos a ingresar distintos valores en estas dos entradas, ¿sí?, como dijimos, ceros y 1, y vamos a ir llenando nuestra tabla de verdad. Bien, bueno, para comenzar, a ver, empecemos por ejemplo con 0, 0. A ver qué ocurre. Bien, vamos a conectar entonces nuestra entrada 1 o A, la vamos a poner en 0, ¿sí? Bien, estoy teniendo un poquito de problemas con el cablecito. Y nuestra otra entrada también la vamos a conectar a 0. Bien, como pueden ver, ahora el LED está brillando con mayor intensidad, ¿sí? Quiere decir que no está
dando un 1. Entonces, en nuestra tabla de verdad, vamos, como salida, estamos obteniendo un 1 habiendo ingresado 2 ceros. Ahora vamos a dejar la pata A en 0 y la pata B vamos a poner un 1. ¿Sí? Bien, eso se corresponde en nuestro circuito, sacar el cable verde que estaba en la pata 2 y llevarlo a la alimentación más VCC. Efectivamente, se nos acaba de apagar el diodo LED. Entonces, en nuestra tabla de verdad, anotamos un 0. Bien, ahora ¿qué nos queda? ¿Qué combinaciones nos quedan? Bueno, en la entrada A poner un 1 y en la entrada B poner un 0. Bien, hagamos eso. Dijimos, entrada B, que sería la 2, a 0, y la entrada 1 a un 1. Bien, se nos acaba de apagar de vuelta. Bien, entonces con eso anotamos un 0 en nuestra tabla de verdad. ¿Y qué nos queda? La posibilidad de 2, 1 a las entradas. ¿Sí? Un 1 en A y un 1 en B. Hagamos eso. A ya la tenemos en 5 volt, es decir, un 1 lógico. Pasamos B a un 1 lógico. Como podemos ver, nuestra salida permanece en 0. Anotamos ese 0 en la tabla de verdad. Bien, ahora ya con esta tabla de verdad ya estaríamos en condiciones de determinar de qué compuerta se trata. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Bien. Bien, continuando con la segunda parte de este trabajo práctico, ahora vamos a realizar las mediciones necesarias para poder medir el retardo de propagación entre un cambio a la entrada de la compuerta y cuando se ve reflejado a la salida. Como mencionamos anteriormente, nuestro banco de medición va a constar en un principio de una fuente de alimentación seteada a 5 volt, un generador de funciones donde podemos ver una onda cuadrada cuyo valor pico a pico son 5 volt, tiene un offset de 2 volt y medio. ¿Para qué es este offset? Porque la entrada de una compuerta no admite 2,5 volt y menos 2,5, sino que admite 0 y 5. Entonces, tenemos que agregarle un valor de offset. Está ajustado a 1 kHz la frecuencia de salida, y con eso esta señal es la que nos va a permitir ingresarla a nuestra compuerta y poder determinar el retardo y corroborar el correcto funcionamiento de la misma. Y también vamos a hacer uso del osciloscopio, donde ya podemos ver dos señales, ¿sí? Una de ellas corresponde, la del canal rojo corresponde a la señal de entrada, es decir, a la señal que proviene del generador de funciones, y el segundo canal, el canal amarillo en este caso, la señal de abajo, corresponde a la señal a la salida de la compuerta. Bien, cuestión muy importante, acá en el protoboard, como pueden ver, todas las masas están unificadas en un único punto. ¿Qué queremos decir con esto? Estas son las masas correspondientes de las puntas de prueba, están conectados al terminal negativo del protoboard. La masa del generador de funciones está conectado al mismo terminal y todas ellas están conectadas al terminal de masa de la fuente de alimentación. Bien, yo ya tengo un poco armado todo el banco para que esto no se demore tanto, ¿sí? Pero la idea de nuestra prueba es la siguiente. Nosotros vamos a poner un nivel lógico en la entrada A, un determinado nivel, que nos va a permitir ingresar una señal cuadrada en la entrada B, y acá nosotros vamos a colgar el osciloscopio. Entonces, mediante lo que sucede en la entrada, comparando lo que sucede entre la entrada B y lo que sucede en la salida, vamos a poder medir el retardo. Bien, yendo un poquito a la pantalla del osciloscopio, ¿sí? Acá, como dijimos, en la parte superior vemos la señal de entrada a la compuerta, a la pata B de la compuerta, y en la señal de abajo vemos la señal a la salida de esa compuerta. Bien, vamos a hacer unos ajustes para poder ir midiendo
el retardo que se nos produce. ¿Sí? Bien, como pueden ver, como dijimos hoy más temprano, acá pareciera que las dos señales, el flanco y la transición, están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a hacer un zoom en el tiempo? ¿Sí? Es decir, voy a modificar la base de tiempos. ¿Sí? Fíjense, ahí de a poquito vamos. ¿Sí? Siempre manteniendo nuestros flancos de interés. Esto se está produciendo a la entrada y esto está sucediendo a la salida. ¿Sí? Seguimos, seguimos, hasta que llega un momento que empieza a producirse un fenómeno que nos va a poder, mediante el cual vamos a poder determinar el retardo de la compuerta. Bien, ¿cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es utilizar cursores para ayudarnos para la medición del retardo. ¿Sí? Vamos a usar unos cursores temporales, es decir, en el tiempo. ¿Sí? Y lo que vamos a poder hacer es, por definición, el retardo de una compuerta o un dispositivo electrónico se mide desde el 50% de la señal de entrada al 50% de la señal de salida. ¿Sí? Entonces, moviendo estos cursores, nos vamos a poder dirigir al 50% de nuestra señal de entrada, supongamos aproximadamente acá, y con el otro cursor vamos a poder dirigirnos al 50% en la señal de salida. Midiendo el tiempo que ocurre entre ambos cursores, nosotros vamos a poder determinar el retardo que tiene esa compuerta a su salida. Bien, como práctica le vamos a dejar estas imágenes asentadas en el trabajo práctico, en el cual ustedes van a tener que determinar ese tiempo de retardo. Bueno, eso sería todo y espero que les sirva.